capítulo 12, versículo 1, dice la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesús: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y otra traducción dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús, porque eres bueno, por tu fidelidad y por tu amor. Hoy desatamos la revelación de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8 en este momento, en el nombre de Jesús. Creemos que tenemos la mente de Cristo ya establecida en nuestro corazón, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo que en tierra, y que entendemos tu palabra, Espíritu Santo, así como Cristo la entiende y la entendió. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento de nuestra mente natural y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo y su palabra, en el nombre de Jesús. Y declaro que esta palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el maestro por excelencia. Yo hoy fluyo contigo, tus pensamientos fluyan a través de mis pensamientos y tus palabras a través de mis palabras, Espíritu de Dios. Que no sean mis conceptos, mis ideas o mis preceptos humanos, sino sea tu palabra que salga por mis labios, Señor, para bendecir a este pueblo, a tus hijos y a las naciones a través de estos medios de comunicación, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación aún más abundante de lo que pedimos o entendemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Ok, pues estamos viendo el tema de cómo se manifiestan los dones. Estamos yendo más allá de conocer los dones en sí, sino cómo usted, ya no su servidor, sino ustedes, cómo pueden contribuir con el Espíritu de Dios. ¿Qué conocimiento necesitan? Necesitamos todos, ¿no? Pero necesita usted, o usted, amigo de internet que me ve en esta noche. ¿Qué conocimiento necesitamos tener para efectos de fluir? De manera práctica, ¿qué necesitamos hacer? Porque vamos a ver lo práctico también. Es decir, la manifestación del Espíritu Santo también es práctica, ¿sabe usted? El gozo del Señor es práctico también. Cuando usted se goza en el Señor, no espere que el Espíritu Santo le ponga la risa. ¿Qué hacemos por fe? ¿Provocamos los milagros de sanidad por fe o no? A ver, dígame, ¿qué hace usted por fe cuando ve al enfermo? Nada más lo ve, pasa por un ladito y le dice: bye bye, que sea sano en el nombre de Jesús. Usted se acerca y le dice: en el nombre de Jesús es sano. En el nombre de Jesús, dice Isaías 53, 4 y 5, que por la llaga de Jesús fuiste sanado. Así es que ahora recibe la sanidad, y hoy desato sobre ti el poder del Espíritu Santo, y le ordeno a esa columna, a esos músculos, a esas vértebras, a esa enfermedad, ahora que se vaya y salga de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Cuerpo, sé sano. ¿Verdad que le hablamos? ¿Qué tiene que hacer para recibir el gozo del Señor? Usted mismo comenzar a reírse. Comienza a reírse, y después se comienza a reír solo, y después se ríe solo, y comienza a reírse solo. Luego vamos a enseñar sobre ese tema. Es por la fe usted provoca el gozo. No ocupa, es que el Espíritu Santo me tiene que hacer cosquillas para reírme. Mejor dígale que le haga cosquillas al que esté a un lado de usted, pero ríase, por favor. ¿Sabe que en los músculos, cuando usted se ríe, los músculos de su cara, no sé si la otra vez escuché a mi pastor que dijo que, bueno, él lo consultó con un médico, ¿no? Pero la medicina y los médicos dicen también que eso trae sanidad a nuestro cuerpo, sanidad a nuestras, el hecho de que usted mantenga un rostro alegre, eso trae sanidad. Así es que dice: el espíritu triste seca los huesos, dice el proverbista. Entonces, ¿cómo le hace usted para el gozo? Empieza a reírse sin ganas. Empieza a reírse sin ganas. Empieza a reírse sin ganas y no se ríe sin querer, solo. ¿Verdad que fácil? Y después ya se ríe solo. Es muy sencillo. ¿A poco no es fácil?
Pero muchas veces está usted con la cara larga. No, que el Espíritu Santo me mueva la boca, si no, no. Usted tiene que provocarlo por fe. El gozo del Señor se provoca por fe. No espera que el Espíritu Santo le mueva la boca. Llegó el Espíritu Santo y me hizo cosquillos. No, olvídese de eso. Es por fe todo. Empieza a reírse sin ganas. Su boca no se quiere reír. Su alma le dice, qué ridículo te ves. Y su cuerpo peor. Ay, qué hueva. Su cuerpo le dice, pero ¿sabe qué? Empieza a reírse sin ganas y luego se empieza a reír solo. Y va a venir el gozo del Señor y se va a reír solo. Y se va a seguir riendo solo porque usted tiene el gozo del Señor. Pero primero se ejercita por fe. Y ya después en automático usted fluye con el gozo del Señor. ¿Entendió? Estoy en un tip muy importante para que viva feliz, mi hermano. Aunque Satanás traiga la tribulación, la angustia, usted comience a provocar ese gozo. Es que no siento ganas, no debe sentir ganas. Empieza a reírse sin ganas y después en automático empieza a reírse solo. ¿Sí me entiende cómo? Si quiere que el Espíritu Santo venga y le traiga el gozo, usted comience a hacerlo por fe. Cuando usted perdona, ¿cómo perdona? ¿Porque lo siente o porque tiene que perdonar? Porque tenemos que perdonar porque dice la palabra, no lo siente, ¿verdad? Y ya después conforme dice, perdono a fulana persona, perdono a sutana persona, perdono al que me hizo esto, perdono, y después se va olvidando su corazón hasta que su corazón sana. Perdonamos porque ya nos perdonó Jesús, eso lo dice la palabra. Amén. Entonces, sí. Entonces, mire, nosotros primero lo hacemos por fe, aunque no sintamos. Igual el gozo del Señor tiene que hacerlo usted por fe. No siente, a lo mejor no siente ganas de reírse, pero empiece así como su servidor. Empecé sin ganas y luego el cuerpo en automático empezó a reírse, pero yo empecé sin ganas, no sentía ganas. Si estamos entendiendo más o menos que es por fe. Es sencillo, ¿a poco no? Es muy fácil. Empieza a abrir sus labios y empieza a reírse. Ja, 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 ja. Jo, 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 jo. Y ya empieza, en automático su cuerpo empieza a responder y el poder del Espíritu Santo viene sobre usted y comienza a reírse. ¿Me entiende? Es muy sencillo. ¿Sí está entendiendo cómo? Esa enseñanza la vamos a dar un día para que vea cómo por fe podemos lograr muchas cosas. Pero nosotros somos los que provocamos. No es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, a ver, ¿cuándo vienes y me sanas? ¿Verdad que eso ya no aplica? Yo ahora, mande. Siempre está disponible, solamente nosotros tenemos que recibir eso para que el Espíritu Santo, que está siempre disponible, venga sobre nuestras vidas. Igual, en el gozo es la misma. ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu? Amor, gozo. El segundo es gozo, ¿verdad? Después del amor viene el gozo. Amor y luego viene el gozo. Si usted anda en amor, tiene que andar en gozo. Y si anda en gozo, anda en paz. Y así sucesivamente. Ahora, el obtener el gozo del Señor es algo que debemos de practicarlo todos los días, ¿sabe usted? Y de repente va a decir su esposa está loco, se anda riendo solo ya. Pero practíquenlo. ¿Estamos entendiendo cómo lo va a practicar? Ya sabe que es por fe, ¿verdad? Entonces no es por lo que sentimos. Es que si no me hace reír, hermano, es que si no me hace reír un payasito en el centro de Guadalajara, no me voy a reír. El Espíritu Santo nos hace reír más ricos, ¿sabía? Que los payasos. Entonces, o cuando se lamentaba usted bien verde, ¿a poco no se reía? Sí, dice la hermana.
se liberan hormonas de la felicidad, son dopaminas, son sustancias químicas que ayudan a dar placer y bienestar al cuerpo. Es impresionante todo lo que puede hacer la risa. Así es que nunca ande con la cara larga y triste, siempre trate de reírse por fe. Y ya después se va a estar riendo usted solo en el cuarto, se va a reír por todo le va a causar chiste. ¿Recuerda la verde que se fumaba? Pues es parecido, pero ahora en Cristo. Entonces, ¿sí, verdad, hermana? La mujer, la hermana nunca ni en cuenta, ¿no? Pero dijo que sí porque vio jóvenes afuera de su casa, yo creo, ¿no? Bueno, el caso es que no experimente la verde, experimente mejor a Cristo, experimente el gozo del Espíritu Santo, es mejor, ¿sabe usted? Cuando los que eran ex drogadictos y ahora entiendan el gozo del Señor, decían, oye, está mejor esto, está mejor el gozo del Señor que las drogas. ¿Sabe por qué la gente consume drogas? Para sentirse feliz. ¿Por qué? Porque viven una vida triste. Regularmente el que consume drogas es porque anda a lo mejor deprimido o porque se quiere poner bien alegre. ¿Sí sabía que hay una droga que se llama éxtasis? ¿Por qué cree que se llama éxtasis? Porque los pone en las nubes, muy alegres, y el que es tímido, ¿qué es lo que cree que hace? Aquel que es tímido y que no se atreve a hablarle a la gente, mire, anda bailando hasta arriba de las mesas, con una botella aquí arriba, con la banda del Recodo de Sinaloa. Y anda bailando la mona loca, ¿cómo se llama la canción esa? Claro que sí, así es la gente que anda con las cosas de las drogas. ¿Qué cree que hace? Alegre se pone, pero porque no han experimentado el gozo del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo siempre anda alegre y Él nos alegra, pero tenemos que nosotros darle fluidez a esa relación y darle una fluidez al gozo del Señor en nuestras vidas por fe. Empieza a hablar en lenguas, luego empieza a reírse solo, y al rato se reír solo y se agarra a sus hijos o a su esposo, a sus amigos y se pone a orar, a los hermanos aquí se ponen a orar, se llenan todo del Espíritu Santo, se llenan de gozo al Señor. Una borrachera se ponen en el Espíritu. Entonces, no sé por qué vino ese tema, pero estamos hablando de la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría significa que en el futuro de aquí en adelante usted va a tener el gozo del Señor y usted lo va a provocar por fe y ya no va a andar triste, es más, ya no va a estar enfermo de sus huesos, porque el espíritu triste seca los huesos, pero el espíritu alegre les da vida a los huesos. ¿Sabe cuando dijo que el espíritu, ya en Ezequiel, creo, no sé qué capítulo, pero dice que sopló el espíritu sobre unos huesos que estaban totalmente tirados, secos, muertos, y les dio vida? ¿Sabe que eso es lo mismo del gozo del Espíritu Santo? Cuando en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dice que estaban todos unánimes reunidos y vino como un estruendo de viento recio que cayó sobre ellos en aquel lugar. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, y no nada más eso, dice que el apóstol Pedro dice que estaba tirado en el piso lleno de mosto. Ezequiel 37 habla de el valle de los huesos secos. Eso representaba que venía a darnos vida el Espíritu Santo. Entonces, un cristiano, mi hermano, que no vive en el gozo del Señor y no tiene el gozo de la salvación, es un cristiano solamente, simple y sencillamente, que a lo mejor siempre va a tener ese problema de enfermedades. ¿Sí sabía? Porque si usted empieza a gozarse y a reírse del Señor, lo único que hacen las enfermedades es, los espíritus de enfermedad que están atrapados en su cuerpo, lo único que hacen es salir. Porque dice, yo no puedo contra este cristiano que se está riendo todo el tiempo. Yo no puedo contra ese cristiano que está alegre, a pesar de que lo estoy atormentando con la enfermedad, está alegre. Y por eso se van los espíritus de enfermedad, ¿sabe usted? Eso es, fíjese, sin limitar que alguien lo ministre, pues eso es sin limitarlo. Estamos hablando del puro gozo del Señor. ¿Qué representa? Dijo el apóstol Pablo: gozaos y regocijaos.
Y eso representaba que la iglesia primitiva vivía en ese ambiente espiritual, ¿sabe usted? En Hechos capítulo 2, mire, Hechos capítulo 2. ¿Qué nos habla el libro de los Hechos? Vamos a leer el versículo. Dice que el apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, bueno, si usted lee el versículo 2, dice que de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y más adelante, mire, toda la gente, 16 naciones los oyeron hablar en lenguas, y los oyeron hablar en un tipo de lengua que era para, o como señala a los incrédulos, de tal manera que le entendían en el lenguaje, en el dialecto donde ellos vivían, entendían esas lenguas. Sin embargo, dice más adelante, en el versículo 13, mas otros burlándose decían, ¿están llenos de qué? Están borrachos estos hombres. ¿Sabía que cuando estos hombres, es más, el síntoma que tenían estos hombres es igual a como ven a una persona cuando anda borracho? Están llenos de mostos y están llenos de vino. Eso representa, por la actitud que ellos estaban mostrando, ¿sí? Pero luego dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Por qué cree que se puso de pie él y los 11? ¿Por qué cree que se pusieron de pie? Porque estaban totalmente tirados, mi hermano. Estaban llenos, como si estuvieran llenos de vino, tirados en el piso. Se tuvo que poner de pie este hombre. Eso es algo que la iglesia primitiva lo vivía, lo practicaba. ¿Sabe? Lo único que tenemos que hacer nosotros es empezar a entender el principio bíblico, cómo practicarlo. Yo ya se lo mostré ahorita al principio. ¿Cómo practicar el gozo? Así comienza a practicarlo, es por fe. La gente se pregunta, oye hermano, pero no me tiene que tomar el Espíritu Santo y revolcar y darme 3 vueltas en la tierra. No es así. Usted tiene que provocar las manifestaciones del Espíritu. Por la fe todo se provoca. Por la fe, Smith Wigglesworth, a principios de 1900, por la fe resucitó muertos. ¿Sabe usted? Estaba muerto, ya lo tenía entendido ahí, y le dijo a la esposa, salte. ¿Qué hizo con el muerto? Lo agarró de la camisa y lo puso frente a la pared y le dijo, en el nombre de Jesús, ahora espíritu vuelve al cuerpo. Y no regresó en ese momento, pero otra vez lo agarró, y el muerto pues estaba muerto. Se cayó. Lo agarra otra vez y lo pone frente a la pared. Espíritu de muerte te echo fuera, espíritu de vida en Cristo Jesús, vuelve a este cuerpo. ¿Y qué cree que hizo? Resucitó el muerto. Pero ahorita ya no nos atrevemos a ir a un funeral, abrirla, que nos abran la caja y levantar al muerto y agarrarlo frente a la pared. Por eso resucitaron los muertos con Smith Wigglesworth. Por eso resucitó Lázaro, porque el Señor Jesús fue a que le abrieran la tumba. ¿Sabe qué representaba? Ya estaba enterrado Lázaro. Ya hedía, apestaba ya Lázaro. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? A ver, vayan y abran la puerta. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Eso mismo pasó con Smith, no sé si levantó como a 20 muertos, Smith Wigglesworth. ¿Por qué ahorita no se levantan los muertos? Simple y sencillamente porque no vamos a los cajones, los abrimos y levantamos al muerto. Y segundo, porque no hay ni un familiar que nos hable, venga, agarre al muerto, por favor, y haga lo que quiera con él, pero resucítelo. Capaz que lo agarramos de una soga y lo arrastramos por aquí en la congregación, ¿no? Y a la 5ª vuelta, 7ª vuelta, ya déjenme, ya resucité. Dios mío. ¿A poco no se atrevería a hacerlo? Pero usted tiene que atreverse. Si no, el Espíritu Santo no va a hacer nada si usted no se atreve.
Lo mismo es en el gozo del Señor. Por favor, resucite a los muertos. A lo mejor ya iba a quedar de ese ataque cardíaco en el corazón de esa persona. No saben si ya iba a quedar. Y ahí la ministró a usted, ya se estaba ahogando, me imagino que. Y usted la ministró ahí sentada. No, pues hay que dejar la vergüenza, si no, no van a resucitar los muertos. Así es que por favor, a partir del día de mañana se me va de funeraria en funeraria y abre las cajas, por favor, y empieza a agarrar los muertos. Y no importa que llegue la policía y diga, a este loco, agárrenlo. Preferible que digan eso, pero usted ya levantó a varios muertos. Así lo levantaba Smith Wigglesworth. No, era un hombre que no tenía, era un hombre muy atrevido, no le da vergüenza de nada. Por eso en el ministerio de él se levantaron 20 muertos. Ahora entiende por qué. Él provocaba. Él decía, si el Espíritu Santo no se mueve, yo hago que se mueva. ¿Qué significa eso? Que no le deje libre albedrío al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya está dispuesto a hacer la obra. Lo único que no estamos dispuestos a lo mejor somos nosotros. ¿Qué hacía Smith Wigglesworth con los paralíticos? Lo único que hacía era, si el paralítico estaba en la parte de atrás, lo único que hacía era, este hombre iba allá donde estaba la silla y empezaba a agarrarlo de la mano y le decía, levántate. Y ahí lo llevaba dando la vuelta hasta que caminaba el paralítico. Él los levantaba, él les daba la mano, les ayudaba a caminar hasta que se reafirmaban sus pies y comenzaban a caminar bien. Pero él iba donde estaba el paralítico, él lo movía el paralítico. Así mismo sucedió con el apóstol Pedro y el apóstol Juan. ¿Qué hicieron con el que estaba ahí en Hechos capítulo 3 en el templo de la Hermosa? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo todavía, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y viendo a ellos que tenía fe para ser sano, entonces le dijeron, levántate. Pero siempre hubo una reacción en estos hombres que provocaron un milagro. Los milagros los provocamos. Imagínense de repente su servidor ministrando en Douglas. Ay, hermano, los que quieran sanar, pues ahí, ustedes sabrán. ¿Quién quita y Dios los quiera sanar o no? Pero ya están bien instruidos ellos ahí. A lo mejor no van a ocupar nada de palabra. Así es que vamos a hacer milagros creativos ahí en Douglas. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que provocarlos. El predicador, el que está al frente, va a desatar la palabra, va a hablarle a los cuerpos, va a provocar y va a declarar los milagros, va a ordenarlos, inclusive los podemos ordenar. Ordenamos en el nombre de Jesús que muelas ahora sean cubiertas, tapadas con materiales de oro, de plata, diamante, platino, etcétera, en el nombre de Jesús. ¿Qué van a hacer los creyentes? Lo recibo en el nombre de Jesús, nada más. Ordeno que sean hechos arcos en pies planos. ¿Qué van a hacer los creyentes? Lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la fe? Se van a quitar los zapatos y se van a observar sus pies. Van a pedir un espejo y se van a ver sus muelas. Nosotros tenemos que ejercer ese poder para los milagros. Tenemos que ejercer esa autoridad para que el Espíritu Santo haga su parte. Él siempre hace su parte, los que fallamos somos nosotros, ¿sí? No se trata de un libre albedrío de que si quieres sanar o no quieres sanar, no se trata de eso. El Señor Jesús dijo, sí quiero. Aquel hombre que estaba enfermo le dijo, ¿quieres sanarme? Sé limpio. Y el Señor le dijo, sí quiero. Ok, pero ¿qué tiene que ver eso con la palabra de sabiduría? Bueno, que el 28, 29 y 30 vamos a estar en Douglas. Estamos hablando del futuro. Estamos hablando de lo que va a suceder en el futuro. Pero ya regresando a la palabra, estamos viendo 9 dones del Espíritu,
3 categorías. El mayor de todos es palabra de sabiduría, mayor que los otros 8 dones, porque palabra de sabiduría es algo que todavía no se ve ahorita, pero que se percibe por el Espíritu Santo de que viene y que de que se va a cumplir. O incluso de que si ejercemos algo no se va a cumplir. Por ejemplo, si viene una palabra de sabiduría para advertirnos de un terremoto y no estemos en un lugar, entonces es para que nosotros creamos, ejerzamos fe en ello y no estemos en ese lugar para que no nos suceda algo catastrófico, ¿no? Pero si se trata de una manifestación de algo, es decir, milagros creativos en un lugar, o que le diga el Espíritu Santo, vaya, ministra a tal persona para que veas un milagro, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ir, ¿no? La palabra de sabiduría es del futuro, es un fragmento del conocimiento de Dios que nos da acerca del futuro. Él sabe el futuro y nos da a conocer el futuro. Pero nosotros tenemos que ejercer fe para creer, una de dos, que se va a cumplir ese futuro. Si es de advertencia, precisamente que se va a cumplir, de que nosotros no quedemos en ese accidente. Si es de bendición, de edificación, de información respecto a algo, inclusive de información respecto a que usted vaya y visite a una persona, tiene que ir usted y ser obediente al Espíritu Santo para que se cumpla la palabra de sabiduría. Es una palabra directiva porque nos direcciona acerca de acontecimientos futuros, nos dirige, ya sea para que se cumplan o ya sea para que no se cumplan si son catastróficos. Sí me estoy dando a entender en ese asunto, ¿verdad? Que se cumplan y no se cumplan, sí entiende por qué, ¿verdad? Entonces, vamos al libro de los Hechos, capítulo 21. Hechos, capítulo 21. Y vamos a leer el versículo, o a partir del versículo 10. Hechos capítulo 21, vamos a leer un poquito desde antes del 10. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Hechos capítulo 21. ¿Cuál es la historia? ¿De qué se trata la historia de Hechos 21? Dice, viaje de Pablo a Jerusalén. Vamos a leer el versículo 1, ¿sí? Por favor. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Es decir, encontraron ya, estamos hablando de la ciudad de Tiro. Ahí, hasta ahí fue el viaje del apóstol Pablo. Pero él iba, ¿a dónde cree que iba? Su viaje es ir a Jerusalén. ¿Cuál era la diferencia de ir a Tiro o ir a Jerusalén o ir a cualquier otra ciudad que no fuera Jerusalén? La diferencia es que en Jerusalén estaba la mayor parte de la casta de los fariseos, saduceos, que había una persecución enorme contra los que seguían a Jesús. Le llamaban los del camino, aquellos del camino, dice, o que predicaban acerca del camino, que es Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ir a otra ciudad, predicar el evangelio y no ir a Jerusalén? Bueno, que en Jerusalén ya sabía el apóstol Pablo que en cuanto tocara Jerusalén, los fariseos iban a llegar y lo iban a apresar y lo iban a meter a la cárcel. Entonces, mire, seguimos leyendo la historia. Versículo 4 de Hechos 21. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Mire, había ya una palabra de advertencia, ¿sí o no? ¿Cuál era? Que no fueras a Jerusalén. ¿Por qué habla de subir? Porque a lo mejor es una ciudad alta, a lo mejor en la montaña, diferente a la ciudad marítima de Nazaret, Genezaret o todas esas, o Capernaum, ciudad marítima. Capernaum
Para ir a Jerusalén, pues era un lugar alto, y Capernaum no era una ciudad a lo mejor al nivel del mar, ¿sí? Porque era marítima. Entonces, ellos, acuérdense que embarcaron o desembarcaron en Tiro, que era una ciudad marítima. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Por qué tenían que subir a Jerusalén? Porque era una ciudad que estaba en la montaña, en lo alto. Es como decir aquí Vallarta, Ciudad de México, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese ¿a dónde? Que no subiera a Jerusalén. Eso significa que el apóstol Pablo iba a Jerusalén. ¿Estamos entendiendo eso ahí? ¿A qué cree que iba a Jerusalén? A predicar el Evangelio, ¿sí? Y cumplidos aquellos días, dice el versículo 5, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad. Y puesto de rodillas en la playa, oramos. ¿Dónde oraron? No es un mensaje subliminal porque se vaya a vivir a Vallarta, porque muchos hermanos malinterpretan. Ay, dice el Señor que me vaya a Vallarta. No está diciendo eso. Agarran monte muchos ahí con los mensajes, ¿no? Entonces ellos están de rodillas en la playa orando, ¿sí o no? Ahí oraron en la playa. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron ¿a dónde? A sus casas. Hasta ahí cumplió una misión el Espíritu Santo de informarle al apóstol Pablo de que no fuera ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Sí estamos entendiendo eso ahí? Ok. Dice, versículo 7: y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Es decir, se trasladaron a otra ciudad con otros hermanos. Versículo 8: el otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Nuevamente se traslada a otra ciudad llamada Cesarea, ¿sí? Entonces fueron ¿dónde? Con el evangelista llamado Felipe. Este tenía 4 hijas, doncellas, y ¿qué era lo que hacían? Profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado, ¿cómo? Agabo. ¿Cuántos saben que estamos hablando? Primer lugar, de 4 mujeres que profetizaban, pero estamos hablando de una quinta persona que era un profeta. No es la misma ser profeta a profetizar. Profetizar, usted puede profetizar de vez en cuando. Profeta es alguien que se dedica a profetizar todo el tiempo. Es un ministerio de profeta. Y las que profetizaban, las profetisas, estas hijas de Felipe el evangelista, solamente profetizaban en la iglesia, en las congregaciones, cuando se reunían los discípulos, pero no eran profetas, simple y sencillamente eran personas que profetizaban. Pero el otro era un profeta llamado Agabo. Ellas tenían o operaban en el don de profecía. El profeta Agabo sí, pero era continuo la manera en que profetizaba, y ellas profetizaban de vez en cuando. Por eso dice, mire, 4 hijas, doncellas, que profetizaban. No dice que eran profetas, eran mujeres, hijas de Felipe, que profetizaban. Pero llega, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea el profeta llamado Agabo. Ese sí era un profeta que continuamente profetizaba, ¿sí estamos entendiendo? Pero es el mismo don de profecía de las que profetizaban esporádicamente. Pero ya esta era una persona que se dedicaba a profetizar continuamente, o que Dios lo usaba en el don de profecía. Ok. Este tenía 4 doncellas, y dice, versículo 10, versículo 11. El profeta Agabo dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Es palabra del presente o futurística la que está hablando, del futuro, ¿verdad? Se ha dado cuenta que a través de un ejemplo práctico le dijo el profeta, agarró el cinto y mire, se lo ató. ¿Dónde se lo ató? Dice, en los pies y en las manos. Agarró
¿Cómo se puede atar usted un cinto en los pies y en las manos? Pueden ser dos formas. Primero se agacha y se ata el cinto, se desata el cinto y luego se ata las manos. Pero ¿cómo se puede usted atar las manos si tiene los pies, si tiene las manos atadas? Bueno, pero también puede ser que lo hayan atado como los puerquitos que usted ve y los ponen en la lumbre, ¿sí? Con un solo cinto, puso las manos hasta abajo y dijo, átenme. Bueno, no sabemos cómo, ¿no? Pero dice que se ató las manos y los pies con el cinto de Pablo. ¿Qué quiso darle como simbolismo? Porque ¿cuántos saben que fue algo que literalmente, físicamente vieron que el profeta hizo eso? Sí estamos entendiendo eso, ¿verdad? Tomó el cinturón de Pablo y se ató de manos a pies. Entonces, cuando algún mande, se ató con él, exactamente. Pero le digo, no sé cómo se ataría las manos, porque si alguno agarra un cinto y se puede atar las manos, por favor dígame cómo le hizo. Bueno, entonces cuando algún hermano le empieza a hacer señas, ejemplo, Melanie, ¿entendiste la palabra profética? Allá en la escuela, ponte lista, porque va a llegar una niña, te va a agarrar las greñas y te va a arrastrar y te va a pegar una patada. ¿Qué entendiste? Si no estudias te voy a desgreñar. Bueno, tiene lógica, ¿no? ¿O qué entendiste tú? Dios mío, que le voy a comprar un carro. Cuando alguien le haga señas gráficas, mi hermano, pero no le diga de lo que se trata, porque aquí ¿cuántos saben que el profeta Gabo se ató las manos y los pies? Pero también, ¿qué dijo? Dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Es decir, Melanie, una niña te va a querer agarrar y te va a querer golpear, no la provoques, pórtate bien en el nombre de Jesús, háblale de Cristo, no la provoques, si te provoca no pelees con ella. Ahí está la palabra profética del futuro. Es decir, no nada más es gráfico, sino es o simbólico o gráfico, como lo quiera llamar, pero también tiene que explicar el Espíritu Santo de qué se trata el asunto, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué tuvo que hacerlo gráfico? Dígame, ¿por qué? Porque ya le habían explicado con palabras al apóstol Pablo, ¿sí o no? Si usted regresa al versículo, Hechos 21, versículo 4, hablando de los discípulos de Tiro, dice, y hallando los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese ¿a dónde? Ya le habían dicho con palabras, pero Pablo siguió en su travesía para llegar a Jerusalén. De tal manera que llega el profeta Gabo y dice, a ver si dice el Espíritu Santo, a ver si entiende. Átate las manos, átate los pies y por favor dile, aparte con palabras, dice el Espíritu que así atarán al hombre quien es este cinto, si va a Jerusalén. Ya hubo una manera gráfica como el Espíritu Santo mostró una palabra de sabiduría del futuro, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo es tan específico que le va a dar explicaciones hasta en lo más mínimo, le va a explicar hasta como dicen, bolitas y palitos, con manzanita, les va a explicar, mira, si te comes esta manzana envenenada te vas a morir, si te comes esta manzana que está bien te vas a nutrir. En pocas palabras, si agarras la palabra de fe como debe ser, te vas a nutrir. Si agarras la manzana podrida, es decir, la palabra fe la combinas con otra palabra, te vas a morir. ¿Entendió el mensaje profético o no? Es futurístico eso, mi hermano. ¿Cómo se lo dije? Con 2 manzanas. Puedo traer 2 manzanas. Es más,
Pase a alguien ahorita para explicarle, o ya le entendieron las manzanas. ¿Sí? ¿Sí le entendieron las manzanas? Ah, bueno, qué bueno. Si no le entendió, aquí ponemos un ejemplo con el que no le haya entendido. Un ejemplo gráfico, mi hermano. ¿Qué es agarrar al hermano y llenarlo de agua? Así vas a quedar si no agarras la palabra de fe. Así es que no espere a que el Espíritu Santo le dé un ejemplo gráfico. Agarremos, como dicen, el rollo, agarremos el mensaje cuando se nos habla algo, ¿sí? No esperemos a que se nos haga algo gráfico para que entendamos. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Hechos 21, versículo 12. Ya van 2 veces que le habló el Espíritu Santo, ¿no? A través de los hermanos de Tiro, a través del profeta Agabo. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. 3 veces ya van ahí. 3 veces que el Espíritu Santo le dio palabra de sabiduría en trasladándose de Tiro a la ciudad, viene siendo la ciudad, ¿cuál ciudad era esta? ¿Dónde? A Cesarea. Pasaron por varias ciudades y en el lapso de algunos días el Espíritu Santo le habló al apóstol Pablo antes de que llegara a Jerusalén. Ya van 3 veces porque los hermanos oyeron la palabra del profeta Agabo y aún ellos le rogaron que no fuera a Jerusalén. 3 veces ya por el Espíritu Santo. Y ahora ya eran varios hermanos y los que estaban en ese lugar estaban rogándole que no subiera a Jerusalén. Palabra de sabiduría, ¿está entendiendo? El Espíritu Santo nos advierte de acontecimientos catastróficos en el futuro para que no tengamos que pasar por ellos. Ahora, ¿qué responde el apóstol Pablo cuando los hermanos dicen en el versículo 12 le rogaron que no subiese a Jerusalén? Entonces el apóstol Pablo, muy obediente a la voz del Espíritu Santo, contesta: sí, hermanos, gracias, porque el Espíritu Santo los usó a ustedes para que no fuera a Jerusalén y no me sucediera nada malo. De antemano voy a esperar el tiempo correcto hasta que el Espíritu Santo me confirme para ir a Jerusalén. ¿Contestó eso Pablo? ¿Qué contestó? Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando, viejas lloronas? Suponiendo que les dijera así a los discípulos, ¿no? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y lo apedrearon y lo dejaron medio muerto. Muchos dicen que murió y fue resucitado. ¿Había necesidad de eso? No había necesidad de eso. El Espíritu Santo, por la palabra de sabiduría, le advirtió de acontecimientos futuros. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto ahí? ¿Verdad que sí le advirtió o no? Dice el 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase tu voluntad, Señor. ¿Por qué le dicen que se haga tu voluntad? ¿A quién le dijeron hágase tu voluntad? ¿Qué voluntad se iba a hacer? ¿La del Señor o la de Pablo? Entonces, ¿por qué le dicen al Señor hágase tu voluntad, Señor? ¿Está entendiendo el mensaje? El Espíritu Santo nos da palabra del futuro. Entonces nadie puede decirle: Señor, hágase tu voluntad. No, porque el ser humano que no recibió la palabra, que no recibió la advertencia, no podemos decirle: Señor, que sea tu voluntad. No. Entonces sí podían decir: entonces, Señor, que se haga la voluntad de Pablo. 3 mensajes de advertencia. No hizo caso Pablo. Entonces no es la voluntad de Dios, es la voluntad de Pablo la que se va a hacer. ¿Sí estamos entendiendo ese mensaje o no? ¿Por qué quedó escrito aquí? ¿Qué va a decir usted cuando lee una palabra profética a alguien de advertencia? ¿Qué va a decir? Que se haga tu voluntad, Señor. No. Si te pasó algo fue por burro y terco. ¿Sí o no? Palabras dadas por el Espíritu Santo: burro y terco. Y luego le echamos la culpa al Espíritu Santo, ¿no? Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué dijeron? Terminamos con Hechos 26. ¿Qué fue lo que le dijo el Espíritu Santo? Hechos 26 es un recordatorio de Hechos capítulo 9. Hechos 26
Aquí está, mire, ¿qué dice Hechos 26, versículo 12? Pablo relata ¿qué? Su tema, ¿cómo dice ahí? Pablo relata ¿qué? Su conversión. Está hablando de lo que había sucedido en el pasado. ¿Estamos de acuerdo ahí? De lo que sucedió en Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo se convirtió, cuando fueron cegados sus ojos, cuando se le apareció el Señor Jesús, y nuevamente vuelve a contar esa misma historia en Hechos 26. Ocupado, dice el versículo 12, en esto iba yo a Damasco con poderes y la comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí, a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Cuántos saben qué es la conversión de Pablo? Y Jesús le dijo que iba a ser testigo, ¿sí o no? Pero aquí viene el 17, muy importante el 17, librándote de ¿qué? De tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo le dio una promesa de libertarlo de toda circunstancia adversa, de problemas, de piedra de los fariseos, de latigazos, de azotes? ¿Cuántos saben que le dijo: yo te voy a librar de cuando los judíos, los de la nación de Israel, te quieran perseguir por causa de mi nombre, y yo te voy a librar? ¿Sí o no le prometió el Señor? Entonces, ¿por qué fue apedreado y lo dejó medio muerto? Por burro y terco. ¿Está entendiendo el mensaje? Entonces, mire, no podemos echarle culpa a Dios. Y es que mucha gente dice: es que Pablo fue apedreado, Esteban fue muerto por causa del evangelio de Jesús. Nunca analizan por qué. Si el Señor Jesús nos promete que nos iba a librar de todo acontecimiento catastrófico, de toda circunstancia adversa, de todo ataque satánico utilizando otras personas, si el Señor prometió que le iba a librar a Pablo, y también es una promesa para nosotros, entonces, ¿por qué apedrearon a Pablo y lo dejaron casi muerto? Y muchos dicen que murió. Diga por qué. No es la respuesta correcta. Por burro y terco. ¿Entendió el mensaje? Entonces, ¿por qué quedó ahí Pablo? Dígame otra vez. Nadie podría decir que nadie advirtió algo a alguien o a nosotros. No nos ha hablado el Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo nos va a hablar de manera gráfica, por palabras, va a utilizar a muchos hermanos. Por favor, no hagas eso. Va a utilizar a gente, pero nosotros tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu. ¿Y qué cree que va a pasar? No nos van a apedrear como Pablo, no nos van a pasar accidentes, no vamos a quedar en una balacera, no vamos a quedar en un pleito de pandilleros. No nos va a pasar nada. Pero ¿qué dice Pablo? Por causa de predicar el evangelio no me importa morir y ser encarcelado en Jerusalén por causa del nombre de Jesús. Eran unas palabras aparentemente bonitas, pero no son bíblicas. No son, porque el Espíritu Santo no se las reveló al Pablo para que hablara eso. Está entendiendo que no fue el Espíritu Santo el que le dijo a Pablo que dijera que por causa del nombre de Jesús él no le importaba morir. ¿Verdad que no fue el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo le advirtió que no fuera. Entonces esas palabras eran de la carne de Pablo, del emocionalismo de Pablo. Por eso muchas veces dice que hasta el propio Espíritu Santo te dice: si tú eres guiado por el Espíritu Santo, realmente eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Si eres guiado por el Espíritu Santo, realmente eres un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo siempre, si estamos atentos a la voz de Él, nos va a hablar. ¿Cuántos saben que utilizó a personas para que hablara? A terceras personas. De manera gráfica le dijo a través del cinto que se ató el profeta Gabo. Sin embargo, Pablo no hizo caso.
Y por eso lo apedreaban, por eso lo golpeaban. Nadie me puede decir a mí, es que Pablo sufrió persecuciones, golpes. Sí es cierto que vamos a tener persecución, pero no tiene que llegar a un daño físico la persecución. Cuando yo estoy atento a la voz del Espíritu, usando a personas del Espíritu. ¿Sí estamos entendiéndose ahí? Podrá tener persecución, mas no debe de prosperar esa arma forjada de Satanás contra ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros somos obedientes a la voz del Espíritu Santo. Créalo que el Espíritu Santo nos quiere evitar golpes, nos quiere evitar caídas, nos quiere evitar enfermedades, nos quiere evitar pobreza, nos quiere evitar todo. Y para eso va a utilizar a gente que nos diga algo. Siempre el Espíritu Santo utilizará personas. Y en Hechos 26, versículo 17, le prometió a Pablo que lo iba a librar de su pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. No tenía por qué el pueblo de Israel, los judíos y los fariseos, golpear, apedrear al apóstol Pablo. No tenían. Si él hubiese hecho caso a la voz del Espíritu. Ahora, no quiero quitarles una imagen del apóstol Pablo, la imagen que usted tenía del apóstol Pablo. Solamente quiero decirle algo, que remarcamos algunos errores. Pero no quiero decir que el apóstol Pablo fue el peor discípulo. Para mí es un ejemplo. El apóstol Pablo, para mí es uno de los mejores hombres de fe, porque predicó la gracia y la fe. ¿Sí me entiende? Yo admiro al apóstol Pablo. Pues no parece, pastor, así. Yo lo admiro, créalo que lo admiro. Además, cuando llegue al cielo dice Pablo, yo te admiro más. Yo te admiro. Pero eso no significa que no haga ver los errores de Pablo para que su servidor y usted no los cometa. ¿Estamos entendidos ahí? Nosotros no tenemos que cometer esos errores. Y nos queda esto como un ejemplo de que yo creo que Pablo hubiera a lo mejor vivido más tiempo si no hubiera dicho, he acabado la carrera. Yo creo que hubiera vivido más tiempo si él no dice, he acabado la carrera. Pero ¿sabe qué? Ya se quería ir con el Señor. Simple y sencillamente ya se quería ir. Era todo. Lo mismo sucedió con Esteban. Los mártires fueron mártires a lo mejor porque fueron tercos como el apóstol Pablo, o por falta de conocimiento no tuvieron la sabiduría para discernir las cosas del Espíritu de Dios y poder contrarrestar todo ataque de Satanás a través de la fe y de la palabra de fe. Palabra de sabiduría, ¿de qué nos habla? Nos advierte de cosas futurísticas, nos advierte de cosas que han de venir, pero también nos dice cosas o manifestaciones de lo que tenemos que hacer, porque es directiva, nos dirige a acciones que debemos de realizar con la finalidad de manifestar Él su bendición. ¿Sí me explico? Si Él le dice a usted que abra una empresa de algún tipo de actividad, giro o como se llame, si le dice que la abra y usted está en otra actividad, es que hermano, quiero vender cacahuates, pero dice el Señor que ahora vendas tacos. Es que quiero vender cacahuates, dice el Señor que vendas tacos, porque en los tacos te va a ir bien. Es que quiero vender cacahuate. Él quiere manifestar la bendición, pero nosotros tenemos que ser y obtener esa sabiduría, porque la palabra de sabiduría es algo del futuro. Él quiere manifestar su poderío, su bendición sobre nosotros, pero nosotros tenemos que atender a esa voz, porque es una palabra que nos da ahorita del futuro para que nos vaya bien en el futuro. Si estamos entendiendo la palabra de sabiduría, ¿verdad? ¿Le quedó claro la palabra de advertencia también? De sabiduría futurística, utilizando a personas a través de la profecía. Ya vimos que utilizó ángeles, ya vimos que lo hizo a través de sueños, ya vimos que lo hizo a través del testimonio interno del corazón, ya vimos ahorita que utilizó a personas. El Espíritu Santo utilizará también a personas a través de la palabra profética, utilizará a profetas, utilizará ángeles, utilizará ángeles en sueños, porque ya lo vimos, ¿recuerda? En Hechos capítulo 10, el caso de Cornelio y Pedro, vimos que había ángeles y había sueños y había visiones. Todo eso utilizará el Espíritu Santo con tal de darnos a conocer un fragmento de nuestro futuro y que nos dirija hacia el futuro.
Si alguien no conoce la soberanía de Dios, ¿por qué no persuade? ¿Por qué no pudo persuadir a los que atacaron al apóstol Pablo? Si quiso persuadir a Pablo, en primer lugar porque los otros eran no creyentes, porque eran fariseos y solamente estaban endemoniados queriendo apedrear a Pablo. No puede llegar el Espíritu Santo a persuadir en ello cuando el apóstol Pablo permitió que lo apedrearan. Y en eso viene Mateo 18:18, todo lo que tú permitas en la tierra será permitido, todo lo que tú prohíbas será prohibido, todo lo que tú ates será atado, todo lo que tú desates será desatado. Pablo desató su libre albedrío y su decisión en irse a Jerusalén y no hacer caso a la voz del Espíritu Santo, utilizando al profeta, utilizando a otras personas. Entonces no puede persuadir el Espíritu Santo a alguien que decide en su libre albedrío hacer una acción que el Espíritu Santo les prohíbe. ¿Por qué? Porque están endemoniados, sencillamente. Entonces, ¿por qué no lo protegió el Espíritu Santo, pastor? Bueno, ¿por qué no lo protegió? Porque en su libre albedrío primero le dio la palabra profética de sabiduría para que a través del profeta Agabo le anunciara acontecimientos futuros. Entonces, no puede llegar el Espíritu Santo a decir, Pablo, te voy a hacer transparente. ¿Cómo te voy a hacer transparente? Pues si ya te avisé, Pablo, que iba a haber cárcel, que iba a haber piedras. El diablo se aprovecha en pocas palabras porque nosotros no oímos la voz. No es que no quiso exactamente, no es que el Espíritu Santo no quiso. Lo mismo pasó con el Señor Jesús, que en Marcos 5, que no pudo hacer un milagro porque la incredulidad de la gente. Entonces lo mismo pasó con Pablo, no porque fuera, también actuó en incredulidad. ¿Cuántos saben? Porque la voz sabía que era de Dios y él no se sometió a la voz de Dios. Entonces sí, también actuó en incredulidad porque a lo mejor no les creía a los hermanos. Estos hermanitos me están cuenteando de que hablan del Espíritu Santo. No es cierto. No sabemos qué testimonio tenían esos hermanitos para que no les creyera a Pablo, pero algo debe haber pasado. ¿Entienden? Entonces regularmente el Espíritu Santo no puede hacer nada cuando previsivamente ya quiso hacer algo. Previsivamente quiso hacer algo, informarnos del futuro. ¿Por qué? Porque ya estando allá, él conocía cómo iban a actuar esas personas endemoniadas. Lo mismo pasó en el caso de Esteban. Lo mismo pasó, están entonces crujiendo los dientes los fariseos, imagínense, crujiendo los dientes para matar a una persona. ¿Qué más se le puede llamar a usted a una persona endemoniada? Así es que los únicos que no crujen los dientes son los cristianos, ¿se acuerdan? Porque los cristianos, en lugar de decir, me cae gordo fulano, ¿sabe qué hacemos? Nos gozamos en el Espíritu Santo. Ja, ja, ja. ¿Se va a gozar de aquí en adelante? Ja, ja, ja. Gózase pues. Él es bueno, Él es fiel, mi hermano. Palabra de sabiduría, manifestación del Espíritu Santo, es un regalo para la iglesia, es un regalo que nos ayuda, es directivo, nos ayuda a direccionarnos en el camino para vivir larga vida sobre la tierra. Si hacemos caso a la voz del Espíritu, entonces viviremos larga vida, porque Él nos advertirá de acontecimientos futuros para que nosotros no quedemos en esos acontecimientos. Es que esté alerta a la voz del Espíritu, podrá hablarle en el testimonio interno, podrá hablarle a través de un ángel, podrá hablarle en visiones, podrá hablarle en sueños, podrá hablarle a través de un profeta y por último hasta un perrito a usar. Puede hablarle si se ve que a Balaam le habló otra vez, utilizó a un burrito, o una mula, algo así era. Entonces utilizará cualquier cosa, Señor, pero usted esté alerta a esa voz, ¿sí? Póngase, pidamos darle gracias al Señor en el nombre de Jesús, porque Él es bueno. Señor, te damos gracias en esta noche por tu fidelidad, por tu amor y por tu bondad. Damos el honor y la gloria porque has sido fiel a tu palabra, fiel a tus promesas. Espíritu Santo, en esta noche, Señor, recibimos palabra de sabiduría, la revelación del futuro respecto a nuestras vidas, tu dirección, Señor, respecto a acontecimientos futuros. Vamos a ser sensibles y vamos a recibir esa voz, Espíritu Santo, a través de visiones, a través de ángeles, a través de sueños, a través de hermanos en Cristo, a través de profetas. Recibiremos la palabra, Señor, tuya, porque proviene de ti, Espíritu Santo.
Pero aún así tú nos confirmas toda palabra que salga de la boca de alguien, Señor. Tú nos la confirmas. Y tú lo haces porque nos amas, Espíritu Santo. Porque quieres que seamos saciados de larga vida. Quieres que vivamos muchos años sobre la tierra sirviéndote, Señor. Hoy recibimos esa palabra, sabiduría, Señor. Un fragmento de tu conocimiento respecto a nuestro futuro. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos direccionas a cosas mejores, a cosas mayores, a lo mejor que hay en ti, Cristo Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que siempre venceremos en cada circunstancia adversa, pero primeramente obedeceremos a tu palabra, Espíritu Santo. Sé que tú nos hablarás, Señor, cada momento. Tú nos diriges, Señor, tú eres nuestro guía y maestro. Estamos atentos a tu voz, Espíritu Santo. Estamos atentos a tu guianza, Señor. En el nombre de Jesús somos tus hijos porque somos guiados por ti, Espíritu de Dios. Somos los que vivimos según el Espíritu y no conforme a las obras de la carne. Declaro en el nombre de Jesús que no haremos caso a cualquier cosa en la carne, sino a todo lo que sea espiritual y provenga de ti, Señor. En el nombre de Jesús somos obedientes a tu voz, Señor. Y te damos gracias porque tú eres el Maestro. Tú eres nuestro Señor. Tú estás a cada momento. Donde quiera que andemos, ahí estás tú, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús llamo esa sabiduría. Llamo en el nombre de Jesús ese poder creativo para oír tu voz. En el nombre de Jesús, que siempre podamos escuchar esa voz tuya, Espíritu Santo, para no errar en esta tierra, Señor. No resistiremos a tu voluntad, sino actuaremos en tu perfecta voluntad, Espíritu Santo. Sé que no fracasaremos aquí en la tierra. Sé que no moriré antes de tiempo, diga, porque estaré atento a tus palabras, porque tus palabras son vida y son medicina a todo mi cuerpo. Te doy gracias, Espíritu Santo. Por eso viviré largura de años y de días. Yo establezco 120 años sobre mí, totalmente sano, viviendo en el nombre de Jesús, para bendecir tu reino y para bendecirte a ti, Jesús. Yo te serviré en el nombre de Jesús. Sé que irme contigo, Señor, y morir antes es una ganancia, pero por amor a tu obra decido vivir larga vida. Decido no morir antes de tiempo para servirte a ti, Señor, y a tu reino y a la humanidad que necesita de ti, Señor. En el nombre de Jesús me comprometo delante de ti, Espíritu Santo, a percibir, Señor, esa voz tuya, pero sobre todo obedecerla, Señor. Y te doy gracias porque me has librado de todas, Señor Jesús. Y te doy gracias porque colocas en mí palabras de vida y no de muerte. Proyectas mi futuro y yo puedo verme en ese futuro glorioso en ti, sirviéndote, ministrando a personas en la calle, o a lo mejor en estadios, en congregaciones, no sé, Señor. Pero me veo, Señor, longevo y predicando tu palabra y ministrando tu poder y tu gracia y tu amor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios, porque Él merece el honor, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues damos por despedida esta reunión. Y amigo de internet que me estás escuchando, reciba a Jesús como tu Señor y Salvador, y podrás ver esta manifestación del Espíritu de Dios en este tiempo y en cada momento de tu vida sobre la tierra. En el nombre de Jesús nos despedimos, nuestros amigos de internet. Próximo viernes, 7 de la tarde, estaremos hablando de los dones del Espíritu, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y el domingo a las 11 estaremos viendo todo lo que representa la visión de Dios, cómo se puede cumplir aquí en la tierra. Dios me los bendice, lo declaro sano en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. Dios les bendice. Amén.